Hola, mi nombre es Leili Nomi Vázquez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias Acuícolas y Recursos Marinos Costeros en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a hablar de las enfermedades de moluscos bivalvos de interés en la acuicultura. Uno de los problemas de la acuicultura de moluscos bivalvos son los repetidos episodios de las mortalidades que merman gravemente en la producción, y estos brotes de enfermedad afectan tanto las fases larvarias y poslarvarias en criaderos como también los juveniles y los adultos cultivados en el medio natural. Las enfermedades bacterianas de moluscos bivalvos. En la mayoría de los casos los estudios han demostrado que se trata de patologías bacterianas, destacando de entre los agentes responsables los miembros del género Vibrio. Aquí encontramos lo que son los patógenos oportunistas, que son agentes responsables de mortalidades masivas en los cultivos larvarios de bivalvos, en criaderos que forman parte en muchas ocasiones de la microbiota normal. Los potenciales patógenos bacterianos están ampliamente distribuidos como saprófitos o comensales en los organismos marinos. También está lo que es la relación bacteria-mortalidad, que es la asociación entre bacterias y problemas de crecimiento y mortalidad en criaderos de bivalvos. Están ampliamente documentadas desde Walder, que establece que la población bacteriana en cultivos larvarios pueden ser a veces mayores que en el mar, y ese mismo año también David Shockley demuestran que la mortalidad larvaria se reduce a veces con el uso de antibióticos. Encontramos también lo que es la vibriosis, que es el género Vibrio, incluye muchos de los principales patógenos de la acuicultura marina, tanto de especies como de crustáceos y moluscos. En la misma vibriosis encontramos lo que es la patogénesis tipo 1, que afecta a todos los estadios, y la patogenicidad resulta directamente de la capacidad de las células bacterianas de unirse al periostraco larvario y al interior de la concha. También está la patogénesis tipo 2, que se puede ver en el estadio de la larva veligra temprana. Las larvas continúan activas mostrando daños progresivos en el velo y consistentes en la pérdida de la textura normal de la cubierta celular. También se encuentra la patogénesis tipo 3, que corresponde con el estadio de Veliger tardía. Estas larvas responden inicial y rápidamente a la presencia de bacterias con una reducción de movilidad, alimentación, llegando a la inactividad con los consiguientes problemas en la toma de nutrientes, el intercambio respiratorio y también el balance metabólico. Encontramos entre las bacterias patógenas de larvas de bivalvos las enfermedades producidas por representantes del género Pseudomonas. El género Pseudomonas ha sido descrito en algunos casos como patógenos de larvas de bivalvos, en la mayoría de las ocasiones aislados o obtenidos junto a un miembro del género Vibrio, causante de problemas en los cultivos larvarios. Encontramos las enfermedades producidas por otros géneros bacterianos. La enfermedad cursa con los signos ya descritos en los casos anteriores, como la pérdida de movilidad larvaria, las anormalidades en la estructura y función velaris, alteraciones en los órganos internos, y también llega hasta la necrosis total. Ahora vamos a hablar de las enfermedades de juveniles y los adultos. Encontramos la vibriosis. La vibriosis, la mayoría de las enfermedades de etiología bacteriana en moluscos bivalvos adultos están producidas por bacterias gram negativa y particularmente perteneciente al género Vibrio. Se encuentra lo que es la mortalidad de verano. En cuanto al fenómeno denominado mortalidad de verano de la ostra, es un hecho bien conocido que las poblaciones juveniles de esta especie sufren de modo regular mortalidades significativas durante los meses, siendo motivo de gran preocupación para los productores de este bivalvo por las importantes pérdidas económicas que este ocasiona. Enfermedad juvenil de la ostra. La enfermedad afecta principalmente a ostras inferiores a 25 milímetros de altura de la concha y puede llegar a causar mortalidades del 90% de la producción anual. Las mortalidades suelen comenzar entre 1 y 2 semanas después de la aparición de los primeros síntomas, aunque la intensidad de los mismos, así como la progresión de la enfermedad, varían en función del tamaño de la ostra y su condición metabólica. También encontramos lo que son las infecciones por procariotas de tipo Rickettsia. La presencia de procariotas intracelulares han sido descritas en diversos invertebrados marinos, sugiriéndose en algunos casos una asociación con mortalidades. Sin embargo, durante mucho tiempo ha sido objeto de controversia si estas infecciones producían algún daño significativo o en el hospedador. Necardiosis. La necardiosis, las primeras hipótesis sobre las posibles causas de la enfermedad fueron un estrés fisiológico inducido por un metabolismo elevado o la maduración de las gonadas en condiciones de alta concentración de nutrientes y elevadas temperaturas.
Y las otras enfermedades de etiología bacteriana, se ha descrito infecciones por representantes de géneros Chlamydia y Mycoplasma en una amplia variedad de moluscos bivalvos adultos, incluyendo ostras, vieira, almeja, mejillón y berberecho, entre otras, ¿verdad? Diagnóstico de enfermedades bacterianas. El diagnóstico tradicional de enfermedades bacterianas pasa por el aislamiento en medios generales o selectivos y la caracterización bioquímica de los cultivos puros de los microorganismos aislados, ya que en la mayoría de los casos no existe una sintomatología específica que pueda ser asociada con la infección por una especie bacteriana determinada y que por lo tanto pueda ayudar en el diagnóstico. La enfermedad del anillo marrón. La mayoría de los estudios relacionados con las enfermedades de origen microbiano en los moluscos se ha centrado en las patologías de estadios larvarios, poslarvarios o juveniles de especies de interés comercial, cultivadas en condiciones controladas. Las descripciones de enfermedades bacterianas en bivalvos adultos son esporádicas y en muchos casos no existen evidencias de suficiente que corroboren la etiología de la enfermedad. Sin embargo, se ha descrito patologías con carácter epizoito, donde se ha podido demostrar su etiología bacteriana mediante aislamiento del agente patógeno e inducción experimental de la enfermedad. La caracterización del agente etiológico de la enfermedad del anillo marrón. Entre ellos encontramos lo que es el método de detección. Lo que es el beta petis se ha aislado a partir del agua intervalar homogeneizados de tejido y depósito orgánico de diversas especies de almejas que mostraban la sintomatología del anillo marrón, empleando métodos bacteriológicos estándares desarrollados por Maes. Estos métodos utilizan el agar marino como medio primario de aislamiento para posteriormente seleccionar las colonias presuntivas por su capacidad de crecer al 22 grados y 4 grados centígrados, pero no a 30 grados centígrados y por no producir ácido a partir de la sacarosa ni manito. También encontramos lo que es la caracterización del beta petis. Estas son las características fenotípicas que mediante el examen o microscopía electrónica las células de beta petis muestran una morfología basilar y curvada típica del género Vibrio con una longitud entre 1.5 a 2.5 milímetros y un grosor de 0.4 a 0.6 milímetros. También se encuentra la patología asociada a la enfermedad del anillo marrón. En esta se encuentra la descripción macroscópica, que es en la enfermedad del anillo marrón es posible diferenciar dos procesos que generalmente se observan conjuntamente en el ejemplar de el Filipinarum afectado por esta epizootia, la formación de un depósito orgánico no mineralizado sobre la superficie interna de la concha y el recubrimiento del depósito por capas calcificadas de neoformación, similar al material que constituye el estrato homogéneo o concha interna. También están los estudios histológicos. El depósito marrón se localiza en el compartimiento periférico de la superficie interna de las valvas y el Filipinarum afectadas por esta enfermedad. Este compartimiento o cavidad extrapaleal está constituido por tres elementos que lo delimitan, que es el borde peleal, el borde de la concha y el posterior traco libre. También encontramos lo que es la interacción hospedador-patógeno, que una de ellas es la patogenicidad de beta petis. Mediante inmunohistoquímica se ha detectado células de beta petis adheridas al epitelio externo del manto y la lámina periostracal, así como en forma de acúmulos en el conectivo del borde del manto, espacio extrapaleal y depósitos orgánicos. También encontramos lo que es el mecanismo de defensa del hospedador. En la enfermedad del anillo marrón, la infección bacteriana queda restringida al espacio extrapaleal y al borde del manto, no extendiéndose a otros tejidos del hospedador. Además, en la mayoría de las infecciones experimentales, donde el patógeno se inyecta en la cavidad paleal, las almejas desarrollan síntomas clínicas de BRD, pero raramente mueren.
En algunas almejas afectadas por la enfermedad del anillo marrón puede existir un proceso de reparación de la concha. Consiste en un recubrimiento gradual de depósito orgánico por capas de material conquiolináceo mineralizado, ¿verdad? También está lo que es la prevención y el control de esta enfermedad, y es el empleo de medidas terapéuticas en parques intermareales de cultivo es impracticable debido a los elevados costes y los riesgos ambientales que supondría el uso de cualquier agente quimioterapéutico. En estas condiciones, por ello, el criterio de prevención constituye en esencia el único mecanismo de control disponible en enfermedades que afectan cultivos extensivos de los moluscos. Ahora vamos a hablar del Parkinsosis en moluscos. La Parkinsosis, enfermedad causada por parásitos de género Parkinsus, se detectó por primera vez en el ámbito de las investigaciones iniciadas en 1946 para determinar la causa de las mortalidades masivas de las ostras, y cuya producción tenía una gran trascendencia socioeconómica. Vamos a hablar de las características morfológicas y del ciclo de vida. En los tejidos del hospedador, el estadio característico se denomina trofozoito, con forma esférica u ovoide. Contiene una vacuola que ocupa gran parte del volumen celular y presente en el núcleo posición periférica con un nucleolo potente. El rango del tamaño del trofozoito en general entre 5 y 15 milímetros. Varía en función de la especie. En algunas de ellas es frecuente la presencia de una inclusión denominada vacuoplasto en la gran vacuola. La proliferación del parásito supone que sus trofoitos se multiplican por divisiones binarias sucesivas, de forma que las células hijas resultantes permanecen juntas durante un tiempo, dispuestas en forma de roseta rodeada por la pared original de la célula madre, hasta que finalmente se independizan. Cada célula en división puede producir de 2 a aproximadamente 60 nuevas células. Una característica propia del género supone que cuando los tejidos del hospedador infectado se incuban en el caldo tioglicolato en oscuridad y condiciones anaeróbicas, los trofozoitos aumentan su tamaño 2 a 3 veces más y se rodean de una pared gruesa de naturaleza polisacáridica, lo que constituye el estadio denominado hipnoespora. La posición taxonómica. La posición taxonómica del género Parkinsus es una cuestión controvertida desde su descubrimiento. Inicialmente la especie tipo se le denominó Dermochistidium marinum, por considerar que se trataba de un hongo. Tras diferentes asignaciones, las similitudes ultraestructurales de las zoosferas de este parásito con los Apicomplexa condujeron a crear el género de Parkinsus dentro del filo Apicomplexa. Y también encontramos lo que son las especies incluidas en el género Parkinsus. Hasta el momento se han descrito 10 especies del género Parkinsus, de las que 7 se consideran válidas actualmente. Entre una de ellas podemos encontrar, ¿verdad?, lo que es el Parkinsus olseni, también está lo que es el Aliotis ruber, y ¿verdad?, encontramos el Parkinsus carlsoni, el Argospectin, entre otras, ¿verdad? Los métodos de diagnóstico. Ahora vamos a hablar del método de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico se pueden distribuir entre grupos, lo que es la visualización del parásito tal como aparece en el hospedador y la incubación de tejido del hospedador en caldo de tioglicolato. Aplicación también de técnicas moleculares para detectar secuencias de ADN exclusivamente del parásito. Bueno, aquí coloqué dos, ¿verdad?, que es la incubación en caldo de tioglicolato y el método molecular. En el primero es muy utilizado por una alta sensibilidad y bajo coste y permite además la cuantificación de la cantidad e infección, pero su especificidad se restringe al nivel de género. Y en el método molecular, la posibilidad de realizar diagnóstico mediante inmunoensayo depende de la disponibilidad del anticuerpo específico frente al parásito. Aspectos epidemiológicos. La primera es la influencia de factores estresantes, ¿verdad? Que esta infección en ostras se acentúa por la degradación de la calidad del agua y la destrucción del hábitat.
También tenemos la influencia de factores de la edad, que esta verdad son ostras adultas que en juveniles en un mismo área fue explicada por el mayor tasa de filtración y la exposición más prolongada al parásito de las adultas, lo que aumenta la posibilidad de adquirir la infección. También encontramos los modelos predictivos. Estos modelos pueden ser herramientas predictivas útiles para gestionar los bancos afectados tratando de minimizar la pérdida por la enfermedad. También vamos a hablar de cultivo in vitro del parásito. La disponibilidad de células del parásito que proporcionan los cultivos in vitro han posibilitado desarrollar experimentación crucial para conocer la biología, fisiología, bioquímica, genética del parásito y sus mecanismos de patogenicidad y comprender la interacción con el hospedador. Ahora vamos a hablar de la interacción hospedador-parásito. Con lo que este cuadro, ¿verdad?, que lleva lo que es el Perkinsosis en el sistema inmunitario del hospedador. También está la supervivencia del parásito en el hospedador y los factores de virulencia y los efectos de la enfermedad en la fisiología del hospedador. En la primera, que tenemos la Perkinsosis y el sistema inmunitario del hospedador, tenemos lo que es el hemograma, la actividad fagocítica, la lectina, la producción de especies, reactivos de oxígeno, producción de óxido de nitrito, adoptosis, el pelipéptido antiperkinsus, la lisocima, el fenoloxidasa, actividad antiproteasa en el plasma, genes implicados en la respuesta inmunitaria y en la supervivencia del parásito en el hospedador y factores de virulencia. Tenemos la actividad antioxidante, la secreción de proteasas, el aspecto de metabolismo, genes de parásito implicados en la virulencia, y en el otro pues solamente tenemos lo que es los efectos de la enfermedad y la fisiología del hospedador. Ahora vamos a hablar del marteliosis en moluscos. La taxonomía del Phyllum Paramyxea engloba un importante grupo de protozoos parásitos de invertebrados marinos. Actualmente dentro de este filo se incluyen dos géneros que afectan a los moluscos bivalvos de interés comercial, el género Martelia, y también vamos a hablar, ¿verdad?, que la taxonomía de la especie Martelia ha estado marcada por una gran controversia recientemente gracias a todos los avances en biología molecular que se ha podido ir esclareciendo esta situación. La clase Marteidia del género Martelia engloba varias especies, Martelia refringens, que se ha observado en ostras y en mejillones, y está también la Parametelia, que cuando hablamos del género Parametelia pasamos de hablar de los moluscos como hospedadores a los que sean de los crustáceos. Y también encontramos lo que es vamos a hablar, ¿verdad?, de la patogenicida. Tal y como se ha comentado anteriormente, los parásitos del filo Paramyxea pueden tener un efecto letal en sus hospedadores. En el caso del género Martelia, la glándula digestiva parece ser un órgano diana, a excepción del hospedador Agrangui, donde el parásito se localiza en el ovario del copépodo. Y el ciclo de vida, ¿verdad? En la actualidad no se conoce exactamente el ciclo de vida completo de Martelia refringens. La parte más conocida es su desarrollo en la ostra Ostrioedelus. Ok, aquí dice que las esporas o progalos pueden ser liberados al exterior mediante un canal genital. El diagnóstico. Existe la necesidad de aplicar técnicas de diagnóstico más eficaces que sean capaces de distinguir entre especies dado su gran impacto económico. Ok, para muchos de los patógenos de moluscos bivalvos, las técnicas de diagnóstico son muy limitadas y las investigaciones se restringen a estudios histológicos y ultraestructurales. Mientras que muchos patógenos son difíciles de detectar, reconocer, usando dichos métodos, los paramyxeos son fácilmente diagnosticados a nivel de género, aplicando metodologías simples como la histología o la citología.
Sin embargo, existe la necesidad de aplicar técnicas de diagnóstico más eficaces que sean capaces de distinguir entre especies dados y su gran impacto económico. El método de control. La prevención de los marteliosis es de crucial importancia en la acuicultura de moluscos, ya que afectan al desarrollo socioeconómico del sector. Igualmente, la vacunación no es una opción, ya que los moluscos no poseen inmunidad adquirida y por tanto no producen anticuerpos. Ahora vamos a hablar de las enfermedades causadas por parásitos del grupo Haplosporidia. Los protozoos del filo Haplosporidia son parásitos obligados o hiperparásitos de una amplia variedad de hospedadores invertebrados y actualmente se aceptan como válidos 4 géneros dentro del grupo, que son los Asplorodidium o Urosporidium y el Minchinia y Bonamia. La taxonomía filogenia de los haplospóridos. Los primeros trabajos de filogenia molecular de los Haplosporidia ubicaron el filo como un grupo de monofilético dentro de la Aleovolata y como un taxón de igual rango que los otros filos incluidos en el alveolato. Los taxones incluidos en el filo Haplosporidia. Dentro de los Haplosporidia se reconocen 3 géneros como válidos, que es el Urosporidium, la Minchinia, el Haplosporidium, y no obstante trabajado recientemente de filogenia molecular, apoyan la inclusión del género Bonamia en este filo, que era lo que habíamos hablado anteriormente. La distribución geográfica y rango del hospedador. La bonomiosis causada por B. ostrae y B. extiosa es responsable de las mortalidades masivas de ostras en el hemisferio norte y sur, respectivamente. Ahora vamos a hablar del ciclo de vida y la transmisión. El proceso de esporulación se observa en rara ocasión en las poblaciones de ostras adultas, pero es bastante frecuente en las ostras juveniles afectadas. Las esporas dice que son liberadas al medio normalmente después de la muerte del hospedador y el destino de las esporas se desconoce, pero no parecen ser infectivas para el hospedador en el que se desarrollan. Y los estadios plasmadiales de H. nelsoni se localizan infectando intracelularmente el tejido conjuntivo, ¿verdad? Mientras que las esporas se observan únicamente infectando el epitelio de los túbulos digestivos, el proceso de esporulación se observa en rara ocasión en las poblaciones de las ostras adultas, pero es bastante frecuente en las ostras juveniles infectadas. La epidemiología. La infección se adhiere a comienzos de junio. A lo largo del verano, la prevalencia e intensidad de la infección van aumentando, alcanzando el mayor nivel de infección a finales del año de otoño. Los valores de la prevalencia permanecen relativamente estables hasta finales de invierno, ¿verdad? Siendo entonces cuando se produce la muerte de las ostras fuertemente infectadas y deja de detectarse la infección de la población restante. La interacción hospedador-parásito. En las ostras más frecuentes infectadas se ha descrito retracción del manto, mientras que en las ostras de mayor edad que sobreviven a la infección se ha observado depósitos de conquiolina en la cara interna de la superficie de las valvas, aunque no es un síntoma conservado en todas las poblaciones estudiadas, ¿verdad? La etapa avanzada de la infección se caracteriza por una invasión masiva del parásito con diseminación por el torrente circulatorio, así como una infiltración masiva de ailinococito con el tejido conjuntivo. En esta etapa de la infección se pudo constatar que se producían procesos de reparación tanto en el epitelio de las branquias como también en el palpo, por lo que se estableció que la destrucción mecánica no era la causa directa de la muerte del molusco. La etapa terminal se caracteriza histológicamente por necrosis tanto de las células hospedadoras como las parásitas. En esta etapa se observa también el debilitamiento del molusco aductor imposibilitado con el cierre de las valvas. Y en la última etapa descrita por Feiler es la de la remisión, que se caracteriza por la reducción de la infiltración en los tejidos y por la presencia de gran número de parásitos moribundos y de las células pigmentarias en el tejido conjuntivo.
Vamos a hablar del método diagnóstico. Tradicionalmente, la técnica histopatológica ha sido el método de elección para el diagnóstico de las enfermedades de molusco en general, ya que proporciona mucha información sobre el estado general de la salud de los individuos y también permite la detección de un amplio rango de patógenos. Sin embargo, presenta algunas limitaciones, ya que es una metodología que no permite hacer un diagnóstico a nivel de especie y muchos patógenos pueden ser difíciles de diagnosticar cuando las intensidades de infección en los tejidos son bajas. Ok, para un control efectivo de las enfermedades en moluscos es necesario disponer de métodos de diagnóstico que sean rápidos y fiables y altamente sensibles. Tradicionalmente, la técnica histopatológica ha sido un método de elección para el diagnóstico de las enfermedades de un molusco en general, ya que proporciona mucha información sobre el estado general de salud de los individuos y también permite la detección de un amplio rango de patógenos. Las enfermedades de moluscos bivalvos de interés comercial causadas. Ok, yo aquí, ¿verdad? Coloqué lo que son los tres, los clasifiqué y puse los organismos excavadores, que entre ellos se encuentran las esponjas, los poliquetos y los moluscos bivalvos, y también los hemilton parásitos, que son los turbelarios, los céstodos larvales, los tremátodos digéneos, y también están los otros organismos parásitos habitantes de la cavidad del manto, que son los moluscos gasterópodos, los copépodos, los cangrejos brachyuros nemértinos, perdón. Ahora vamos a hablar, ¿verdad?, de la estrategia de la estrategia de lucha frente a enfermedades de moluscos bivalvos. Las acciones para impedir que una enfermedad infecciosa llegue a una zona no afectada, ¿verdad?, es la vía habitual de entregada. Ok, en este grupo de medidas se implementan para que aún en el caso de que los individuos de la zona puedan entrar en contacto con el agente responsable de una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Bien la incidencia de enfermedad o sea reducida, bien la gravedad también de la enfermedad sea limitada, permitiendo que los individuos afectados se comercialicen sin llegar a sufrir efectos graves. Dentro de este tipo de medidas se incluyen, ¿verdad?, que son las primeras, las modificaciones en la gestión de las pesquerías o de los procedimientos de cultivo, y la otra estrategia es aumentar la tolerancia en los individuos a la enfermedad, incluso utilizar los individuos resistentes. Lo primero que tenemos aquí en las acciones para minimizar los efectos de la enfermedad en presencia del agente infeccioso son los cambios de los procedimientos de gestión y cultivo. Un conocimiento epidemiológico detallado de una enfermedad infecciosa puede permitir adaptar los procedimientos de gestión en los cultivos para disminuir las pérdidas ocasionadas por una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Los aspectos epidemiológicos que conviene conocer son cuál es el agente infeccioso, cuál es el ciclo de vida de este agente, si se transmite directamente entre individuos de la misma especie o si los cadáveres son focos de infección, si hay hospedadores intermediarios, hospedadores reservorios u otro factor. También están la longevidad de la forma de vida libre del agente infeccioso, si hay estadio de resistencia en un ciclo vital, cuáles son los estadios infectivos, ¿verdad? Y si hay una infección vertical, la duración y localización de la anatómica histológica de las distintas etapas en la progresión de la infección del hospedador. También tenemos que saber la influencia de los factores del hospedador, como por ejemplo la edad, la variedad en la susceptibilidad y la enfermedad, la influencia de los factores ambientales en la especie, temperatura, salinidad, en dinámica que la enfermedad, bien, por qué afecta la viabilidad, capacidad infectiva o la virulencia del patógeno. Ok, también tenemos el aumento de la tolerancia. Y aquí las vías posibles para aumentar la tolerancia o conferir resistencia frente a enfermedades en la explotación animal son la potenciación del sistema inmunitario y la producción de estirpes más tolerantes a resistentes a través de la modificación genética, y como caso extremo la sustitución de especies susceptibles por especies resistentes. Ahí tenemos, ¿verdad?,
potenciación del sistema inmunitario. Los moluscos no tienen sistema inmunitario adaptativo y carecen de memoria inmunológica. Si como tal se entiende la capacidad de producir anticuerpos específicos tras una primera exposición a un patógeno para así responder de forma rápida y contundente a exposiciones posteriores. Por tanto, la vacunación no es una opción para luchar contra las enfermedades de los moluscos. También tenemos la producción de estripes tolerantes mediante selección o manipulación genética, ¿verdad? Que en esta tenemos lo que es la modificación de la dotación genética de los moluscos con el fin de conseguir individuos más tolerantes a las enfermedades que se han intentado a través de dos vías. Los programas de selección genética mediante el control de cruzamiento y la manipulación cromosómica para variar la ploidía. La vía de la ingeniería genética contundente a la inserción de genes ajenos que confieren la tolerancia o resistencia es factible, pero las actuales restricciones legales han impedido su implantación en la industria. Esto lo vamos a subdividir, ¿verdad?, por los programas de cruzamiento controlado. En la actualidad se desarrollan múltiples programas de selección genética basados en el cruzamiento en diferentes lugares del mundo. Y básicamente son los objetivos que persiguen estos programas es de aumentar la tasa de crecimiento y aumentar la tasa de supervivencia mediante la tolerancia. También entre estos tenemos lo que es la modificación de la haploidea. La utilización de los individuos triploides se ha extendido a varias especies de los moluscos bivalvos cultivados, la que se ha acrecentado con los protocolos de uso de espermatozoides de individuos tetraploides para fecundar ovocitos de individuos diploides. La razón de la utilización de los moluscos triploides en acuicultura es su mayor tasa de crecimiento en comparación con los diploides. También lo subdividimos también con la producción de individuos transgénicos. Utilizan estos organismos, ¿verdad?, como medida de lucha frente a una enfermedad que está ampliamente extendida en la acuicultura, ¿verdad? Sin embargo, las restricciones legales para la puesta en el mercado de animales modificados genéticamente ha impedido la aplicación de esta estrategia a la acuicultura de los moluscos. Y por último, tenemos la sustitución de una especie susceptible por una especie resistente. Un paradigma de esta estrategia es la reacción de la industria ostrícola francesa ante las sucesivas epidemias que afectaron en sus explotaciones en el último tercio del siglo XX. Las medidas terapéuticas. Las medidas terapéuticas no se aplican en la acuicultura de moluscos bivalvos que se desarrollan en el medio natural, pues la combinación de medio abierto con el mecanismo de captación de alimento de estos organismos hace que no sea rentable el suministro de cualquier tipo de producto para sanar a individuos afectados por patógenos y las enfermedades, ¿verdad? También está la erradicación de enfermedades. Una posibilidad teórica de la lucha frente a una enfermedad establecida en una zona es tratar de hacer desaparecer de dicha zona el patógeno que la causa. O sea que lo que busca aquí es erradicar la enfermedad, que ya no pueda causar daño para así pues evitar las pérdidas millonarias en la producción. Y bueno, esta es toda mi exposición. Espero haya sido de mucha ayuda para ustedes, ¿verdad? Y muchas gracias por su atención.